Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Carmen Hernández, enfermera de 34 años, estaba terminando su turno de noche cuando escuchó el primer llanto proveniente de la sala de partos. Era un sonido que conocía bien, pero esa noche algo era diferente. La joven madre, Alba, tenía solo 17 años y nadie a su lado. Cuando Carmen entró en la habitación, vio a la chica que miraba fijamente al techo con ojos vacíos, mientras la comadrona le ponía el recién nacido en el pecho. Alba susurró que no lo quería, que no podía quedárselo. Carmen se acercó lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los del pequeño, el mundo se detuvo. Pidió solo un minuto para sostenerlo, pero cuando tomó a ese bebé en sus brazos, comenzó a llorar como si lo hubiera parido ella misma. Lo que pasó después cambiaría para siempre 3 vidas. Carmen Hernández había dedicado 12 años de su vida al servicio de obstetricia del Hospital Ramón y Cajal. A los 34 años, había asistido a miles de nacimientos, consolado a madres desesperadas y celebrado alegrías indescriptibles. Esa noche de octubre, sin embargo, el aire parecía diferente, cargado de una energía que no lograba descifrar. Era su turno nocturno preferido, cuando el hospital se volvía más silencioso y ella podía dedicar mayor atención a cada paciente. Los niños siempre habían sido su pasión, pero la vida le había negado la maternidad. 5 años de intentos con David, 3 abortos espontáneos, innumerables consultas que habían terminado con un diagnóstico definitivo. Nunca podría tener hijos. El matrimonio con David, una vez sólido como una roca, había comenzado a desmoronarse bajo el peso de esa decepción. Él había tomado la noticia peor que ella, y sus relaciones se habían vuelto mecánicas, concentradas solo en temperaturas basales y citas médicas. Carmen había encontrado refugio en el trabajo, dedicándose con pasión creciente a los recién nacidos del hospital, como si cada uno pudiera llenar el vacío que llevaba dentro. Hacia las 2 de la madrugada llegó la ambulancia. Alba Martín, 17 años, estaba en trabajo de parto avanzado. Ningún acompañante, ningún familiar, solo ella, asustada y sola, con un vientre que la traicionaba en el momento que más necesitaba fuerza. Carmen la recibió con la dulzura que la caracterizaba, reconociendo inmediatamente la mirada de quien veía el embarazo como una condena en lugar de un regalo. El parto fue rápido pero intenso. Alba apretaba la mano de Carmen con fuerza desesperada, repitiendo entre dientes que no podía, que no estaba preparada. El bebé nació a las 3:47, un niño perfecto con una cabellera oscura y pequeños puños que se agitaban en el aire. Su primer llanto resonó en la sala como un canto de esperanza. La comadrona lo puso delicadamente en el pecho de Alba, pero la joven madre mantuvo la cabeza girada hacia la pared, los ojos fijos en la nada. Alba rechazó delicadamente al bebé, susurrando que no podía quedárselo. Carmen, que estaba preparando los controles posparto, sintió esas palabras golpearla como un puñetazo en el estómago. Se dio la vuelta y vio al recién nacido que yacía en la sábana, sus pequeños ojos que se abrían por primera vez al mundo. Carmen se acercó lentamente a la cama. El bebé lloraba suavemente, un llanto que no pedía nada más que ser amado. Mirando a la doctora Ruiz, que asintió comprensiva, Carmen pidió poder sostenerlo un momento. Cuando tomó al recién nacido en sus brazos, algo se rompió dentro de ella. Estaba cálido, suave, perfecto. Pesaba poco más de 3 kilos, pero parecía contener todo el peso del mundo. En el momento en que sus ojos se encontraron, las lágrimas comenzaron a fluir sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Todos sus años de dolor, de pérdidas, de vacío, se transformaron repentinamente en un amor tan puro e intenso que era casi insoportable. Le susurró al bebé que lo veía, que lo quería. El recién nacido dejó de llorar. Sus ojos, aún nublados pero increíblemente expresivos, se fijaron en los de Carmen. En ese momento, ella sintió el instinto maternal en estado puro, salvaje e incontrolable. Era como si hubiera reconocido a su hijo después de una larga separación. Las horas siguientes fueron las más intensas de la vida de Carmen. Mientras Alba descansaba bajo sedativo, ella no podía separarse del recién nacido. Lo había instalado en la nursery,
pero cada pocos minutos encontraba una excusa para controlarlo. El bebé parecía calmarse solo con ella. Con los otros enfermeros lloraba. Con Carmen se tranquilizaba inmediatamente, como si reconociera algo familiar y seguro. La doctora Ruiz observaba a Carmen con comprensión mezclada con preocupación, conociendo su historia de infertilidad. Durante la pausa del café, la doctora se acercó con delicadeza, recordándole a Carmen que el bebé no era suyo, que los servicios sociales se harían cargo encontrando una familia adoptiva. Carmen asintió, sabiendo que tenía razón, pero cada fibra de su ser gritaba lo contrario. La idea de entregar ese bebé a desconocidos le rompía el corazón. Lo había tenido en brazos menos de una hora, pero ya sentía que lo conocía, que entendía sus necesidades, que era la única persona en el mundo que realmente podía cuidarlo. Hacia las 6 de la mañana, Alba se despertó. Carmen estaba nuevamente en su habitación, verificando que todo estuviera bien. La chica la miró con ojos aún hinchados, preguntando por el bebé con voz quebrada. Confirmó su decisión. No tenía dinero, no tenía familia, y el bebé se merecía algo mejor. Carmen sintió crecer una desesperación en el pecho. Sabía que Alba estaba tomando la decisión más responsable, pero la idea de que ese bebé terminara en un orfanato la devastaba. El corazón le latía tan fuerte que temía que Alba pudiera oírlo. Lo que dijo después cambiaría todo, rompiendo protocolos y poniendo en riesgo su carrera. Pero en ese momento, nada de eso le importaba. Le confesó a Alba que lo quería ella, que había intentado durante años tener un bebé sin conseguirlo, que había sentido que ya era suyo cuando lo tomó en brazos. Alba la miró fijamente en silencio durante largos segundos. En sus ojos adolescentes se mezclaban sorpresa, alivio y algo que se parecía a la esperanza. Había rezado toda la noche para que pasara algo así, para que llegara alguien que realmente lo amara. Carmen sintió una alegría tan intensa que le quitó el aliento, pero luego la realidad la golpeó como una ducha fría. Había procedimientos legales, tiempos que respetar, y tenía que hablar con David, que ni siquiera sabía de esa noche, de ese bebé, de lo que estaba sintiendo. En los últimos meses habían hablado poco. El dolor de la infertilidad había cavado un abismo entre ellos, pero tal vez ese bebé podría ser la salvación para ambos. Le prometió a Alba que hablaría con David ese mismo día. Alba confirmó su decisión con una firmeza que sorprendió a ambas. Si Carmen realmente lo quería, si realmente lo amaría, no podía pedir nada mejor para su hijo. Carmen terminó el turno en un estado de agitación emocional nunca experimentado antes. Había llamado a David explicándole que necesitaban hablar urgentemente, que había pasado algo importante. En su voz había una emoción que él no había escuchado en años. David la esperaba en casa, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café frío. A los 37 años, los últimos 5 años de intentos fallidos lo habían envejecido prematuramente. Sus ojos oscuros, una vez llenos de esperanza, ahora mostraban solo cansancio profundo. Cuando Carmen entró, él se sorprendió por su expresión. Había algo diferente en ella, una energía que no había visto en demasiado tiempo. Ella lo tomó de la mano y lo guió hacia el sofá, con las manos temblorosas y el corazón latiendo fuerte. Carmen le contó todo: Alba, el parto, el bebé rechazado por la madre, el momento en que lo tomó en brazos sintiendo que era suyo. David escuchó en silencio, la expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. La reacción de David fue de cautela. Entendía lo que sentía, pero no podía tomar decisiones tan importantes basándose en una emoción del momento. Carmen explotó, replicando que no era una emoción momentánea, sino algo profundo y auténtico. David comenzó a caminar por la habitación, enumerando las dificultades, procedimientos legales, costos, tiempos. ¿Qué sabían de esa chica? ¿Del padre del bebé? Carmen explicó la situación de Alba, sola y sin apoyo, que quería dar al bebé en adopción por su bien. La pregunta de David la golpeó como una bofetada. ¿Realmente pensaba que podían ofrecer lo que el bebé se merecía? Él recordó amargamente cómo su amor se había consumido en los últimos años, concentrado solo en exámenes médicos e intentos fallidos. Carmen sintió las lágrimas arder. David tenía razón.
Habían perdido la espontaneidad y la alegría de estar juntos, pero precisamente por eso necesitaban a ese bebé para recordar por qué querían una familia. David la miró largamente, viendo en ella una esperanza que pensaba había muerto para siempre. Expresó sus miedos. ¿Y si no funcionaba? ¿Si no estaban preparados? ¿Si no lograban ser los padres que el bebé se merecía? Carmen replicó con determinación. ¿Y si en cambio lo lograban? Había sentido algo mágico esa noche. Había sabido que estaba destinada a ser madre de ese bebé. David se sentó a su lado, tomándole las manos. Quería la verdad. ¿Estaba segura de no estar proyectando todo el dolor y el deseo de esos años en ese recién nacido? Carmen lo pensó seriamente. ¿Era posible que estuviera confundiendo desesperación con amor maternal? Pero repensando en ese momento en la sala de partos, en la mirada del bebé, en la sensación de completud, respondió con firmeza que no. Lo había reconocido. Era su hijo. David vio en sus ojos una determinación nunca vista antes. Carmen siempre había mostrado una fuerza increíble durante los intentos de concepción, pero esta era diferente. Era la fuerza de una madre que había encontrado a su bebé. Al final preguntó qué debían hacer. Carmen propuso acompañarla al hospital para conocer a Alba y al bebé, luego decidir juntos. David asintió lentamente, estableciendo que si daban ese paso, lo harían juntos, como debía ser desde el principio. Esa tarde Carmen y David llegaron al hospital con el corazón lleno de emociones contradictorias. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Carmen había organizado todo discretamente. Alba había aceptado conocer a David y los servicios sociales no llegarían hasta el día siguiente. Mientras caminaban por los pasillos familiares para Carmen, David sentía crecer la ansiedad. Nunca había tomado en brazos a un recién nacido. Nunca había imaginado convertirse en padre de esa manera. Siempre había pensado vivir esos momentos en la sala de partos, al lado de Carmen. Expresó sus miedos a Carmen, que lo tranquilizó con seguridad. Cuando le preguntó si confiaba en ella, David la miró a los ojos y vio a la mujer de la que se había enamorado 10 años antes, con la que se había casado soñando una familia juntos. Alba los esperaba. Parecía aún más joven a la luz del día, con el cabello suelto y los ojos hinchados por la falta de sueño. El encuentro fue delicado. Alba hizo preguntas prácticas sobre su situación, la casa, el trabajo, los proyectos futuros. Cuando supo que nunca podrían tener otros hijos, que ese bebé sería su único hijo con todo su amor, Alba comenzó a llorar silenciosamente. Siempre había soñado que su hijo tuviera una familia verdadera, con padres que lo amaran, una casa, un futuro. El momento crucial llegó cuando David pidió ver al bebé. Carmen sintió el corazón acelerarse. Si David no sentía la misma conexión, todo habría terminado. En la nursery, el bebé estaba despierto, los ojos oscuros explorando curioso el ambiente. Cuando vio a Carmen, comenzó a mover los brazos como si la reconociera. David se acercó lentamente a la cuna, impresionado por lo pequeño pero perfecto que era en cada detalle. Cuando Carmen pasó el recién nacido a David, por un momento, él pareció torpe. Pero luego el bebé se acomodó naturalmente entre sus brazos, como si siempre hubiera pertenecido allí. David miró a los ojos del pequeño, y pasó algo mágico. El bebé dejó de agitarse y lo miró fijamente con una intensidad imposible para un recién nacido de pocas horas. David sintió un vínculo formarse en lo profundo del corazón, susurrándole al pequeño que era papá. Carmen lloró viendo la transformación en el rostro de su marido. Era la misma expresión que había sentido ella. Maravilla, amor, completud. Cuando David preguntó por el nombre, Carmen reveló que Alba quería que fueran ellos quienes lo eligieran. Sin dudarlo, David dijo, Lucas. Era el nombre que habían elegido años antes, el que habían guardado cuando dejaron de esperar. Ahora, finalmente, tenían un Lucas para amar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, documentos legales y preparativos. Alba había firmado todos los documentos para la adopción y los servicios sociales, después de evaluar la situación, habían dado su consentimiento. Carmen y David eran una pareja estable con todos los requisitos necesarios.
Carmen había tomado licencia para dedicarse completamente a Lucas. Cada noche se levantaba para las tomas. Cada día aprendía algo nuevo sobre la maternidad. David se había transformado en el padre más cariñoso imaginable, pasando horas sosteniendo a Lucas, cantándole canciones inventadas, cambiando pañales con precisión quirúrgica. Su casa se había llenado de vida. La habitación vacía durante años ahora alojaba a Lucas, con paredes azul cielo y un móvil de animales. El silencio que había caracterizado la casa había sido reemplazado por los sonidos de un bebé, llantos, gorjeos, risas, pero la verdadera transformación había ocurrido en su matrimonio. Reencontrar un propósito común, un amor para compartir, los había acercado de manera inesperada. Se miraban a los ojos otra vez, se tocaban con ternura, compartían sonrisas cómplices observando dormir a Lucas. Una tarde, mientras Carmen amamantaba a Lucas con el biberón, David se sentó a su lado en el sofá. Le preguntó si era feliz, y Carmen, mirando a Lucas que chupaba ávidamente mirándola fijamente con sus pequeños ojos, confesó que nunca había sabido lo que realmente significaba ser feliz hasta ese momento. David admitió sentirse renacido, como si los últimos 5 años hubieran sido solo la espera para ese momento. Carmen expresó sus preocupaciones por Alba, y David reveló que la había llamado. Estaba terminando el bachillerato, había retomado los estudios, sabía que había tomado la decisión correcta. Carmen se preguntó si Alba querría volver a ver a Lucas alguna vez. David pensaba que, si sucediera, siempre sería bienvenida. Lucas debía conocer su historia, saber que había sido amado desde el primer momento por ambas madres. Lucas se durmió en los brazos de Carmen mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa. David observó que tenían suerte, pero Carmen corrigió. Estaban bendecidos. La diferencia estaba en que la suerte era casual, mientras que las bendiciones llegaban cuando el corazón estaba lo suficientemente abierto para reconocer un milagro. Miraron dormir a Lucas, inconsciente del amor que lo rodeaba. Carmen entendió que todo el sufrimiento del pasado había sido necesario para llevarlos a ese momento perfecto. Le susurró a Lucas cuánto había sido esperado y deseado por 3 corazones, el suyo, el de David y el de Alba. El bebé sonrió mientras dormía, como si hubiera escuchado las palabras. En esa sonrisa, Carmen vio todo lo que siempre había buscado: el amor incondicional, la familia soñada, la maternidad negada por la naturaleza, pero concedida por el destino. 6 meses después de esa increíble noche de octubre, la familia Hernández vivía la felicidad más pura jamás experimentada. Lucas había crecido convirtiéndose en un bebé sonriente y curioso, con ojos oscuros brillantes de inteligencia y una risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Carmen había vuelto al trabajo medio tiempo, dedicando cada momento libre a Lucas. David había descubierto un instinto paternal natural, pasando tardes jugando, leyendo cuentos, enseñando canciones inventadas. Su amor por Lucas no solo había sanado las heridas del pasado, sino que había fortalecido su vínculo de pareja. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban en el jardín con Lucas en la trona, riéndose al ver una mariposa, sonó el timbre. Carmen fue a abrir y se sorprendió al ver a Alba. La chica había cambiado mucho. Cabello corto, vaqueros y camiseta sencilla, pero parecía más madura y segura. En sus ojos aún había tristeza, pero también una serenidad nueva. Había terminado el bachillerato y comenzaría la universidad en septiembre para estudiar psicología. Carmen la invitó a entrar con calidez, asegurándole que nunca molestaba. Alba tenía derecho a saber cómo estaba Lucas, siendo también mérito suyo. Fueron al jardín donde David estaba haciendo el avión con Lucas, sosteniéndolo alto mientras el bebé se reía a carcajadas. Cuando Alba vio a Lucas, sus ojos se llenaron de lágrimas. El bebé estaba hermoso, regordete y sano, con una sonrisa radiante. Era evidente que era amado, cuidado, feliz. Observó cuánto había crecido y lo bello que estaba. Lucas la miró con curiosidad, luego extendió una manita hacia ella. Alba vaciló, luego tocó delicadamente la pequeña mano con el dedo. Lucas agarró su dedo apretándolo fuerte, emitiendo un gorjeo contento.
Carmen notó que tenía la nariz de Alba y sus ojos de recién nacido, pero la sonrisa pertenecía a ella y David. Alba sonrió a través de las lágrimas, reconociendo que se veía cuánto era amado. Se quedaron en el jardín toda la tarde. Alba contó sobre sus estudios y proyectos futuros. Quería especializarse en psicología infantil para ayudar a niños en dificultades. Carmen y David compartieron las primeras palabras de Lucas, los primeros pasos, todos esos pequeños milagros cotidianos que habían llenado sus vidas. Antes de irse, Alba confesó que no se arrepentía de la decisión tomada. Viendo a Lucas tan feliz, sabía que había hecho lo correcto, pero agradeció que le permitieran verlo. Carmen la corrigió. Era Alba quien les había hecho el regalo más grande. Cuando Alba preguntó si podía volver ocasionalmente, David respondió que esa era su casa. Lucas debía crecer sabiendo que tenía dos madres que lo amaban, la que lo había traído al mundo y la que se encargaba de él. Alba abrazó a Carmen y David, luego se inclinó para dar un último beso en la frente a Lucas, susurrándole que fuera feliz, porque ambas madres lo amaban. Mientras Alba se alejaba, Carmen y David se quedaron en el jardín con Lucas dormido en los brazos de Carmen. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa. David observó que tenían suerte, pero Carmen especificó que estaban bendecidos. Explicó la diferencia. La suerte era casual. Las bendiciones llegaban cuando el corazón estaba listo para recibirlas, lo suficientemente abierto para reconocer un milagro. Miraron dormir a Lucas, inconsciente del amor que lo rodeaba. Carmen entendió que todo el sufrimiento pasado, todos los intentos fallidos, todas las lágrimas, habían sido necesarios para llevarlos a ese momento perfecto. Le susurró a Lucas cuánto había sido esperado y deseado por tres corazones, el suyo, el de David y el de Alba. El bebé sonrió mientras dormía, como si hubiera escuchado las palabras. Esa noche, al poner a Lucas en la cuna, Carmen y David se dieron cuenta de que su historia no había terminado, sino que apenas comenzaba. Tenían un hijo que criar, una familia que construir, un amor que compartir cada día. Todo había empezado con una simple petición de sostener a un bebé por un momento que se había convertido en para siempre. Si esta historia te ha emocionado hasta las lágrimas, deja un like. Comparte en los comentarios. ¿Crees que existen los flechazos también entre madres e hijos? ¿Has vivido alguna vez un momento que cambió todo en un instante? Suscríbete y activa las notificaciones para otras historias que demuestran que los milagros suceden cuando menos te lo esperas. Recuerda, a veces el amor llega de la manera más inesperada, pero siempre en el momento justo.